Bien, ahí se ve. Muy bien. Bien. Sí. Bueno, gente, repito el saludo, buenos días. ¿Qué pasa? ¿Por qué faltó tanta gente? ¿Saben si hay alguna entrega? ¿O de golpe llegó Hay el turno de parcial vacunación? hay parcial de diseño 1 y diseño 2. Capaz que, Ah, por lo menos en mi grupo, las tres chicas con las que estoy rendían diseño bien. y no se conectaban hoy. A lo mejor habían sido llamados por una campaña de vacunación masiva, pensé. Ok. Bien. Bueno, vamos a seguir un poco hablando de estas cuestiones con las que ustedes ya están familiarizados, de tejidos y de trazados, pero no nos vamos a detener tanto en definiciones o en clasificaciones, como hicimos la clase pasada, sino vamos a tratar de ir viendo algunas cuestiones que son las que ustedes tienen que analizar, que tienen que observar, que van a tener que buscar para el desarrollo del práctico y en el fondo para el desarrollo de cualquier trabajo analítico que parta de la observación de los tejidos y en menor medida de los trazados, no porque con los trazados no se puede trabajar, sino porque por las propias características de nuestra área de estudio se habrán dado cuenta que prácticamente no incorporamos el tema del trazado en sí mismo al trabajo analítico, porque no hay variaciones. Podríamos hacer un trabajo a partir del ancho de la calle y la relación que esto tiene con los flujos vehiculares, con la calidad de los flujos vehiculares y peatonales, anchos de veredas, pero eso no es algo que esté tan relacionado con el trazado en sí mismo, como forma geométrica. De cualquier manera, alguna cuestión vamos a apuntar aquí. Igual son muchos de los temas, ustedes ya los han visto de manera directa o indirecta en etapas anteriores del práctico. Y algunos han surgido en teóricos también. La cuestión es empezar a darnos cuenta que los tejidos son un componente de la forma urbana a partir del cual yo puedo empezar a reconocer cuáles son los atributos de una ciudad, ¿no? De alguna manera es un instrumento de la calidad urbana, un instrumento más que me ayuda a definir la calidad urbana de un área a intervenir, de un área a analizar. Podríamos clasificar las problemáticas en las que incide el tejido para analizar una ciudad o un sector de una ciudad en estas problemáticas a las que ya estamos familiarizados, sobre todo a partir del trabajo con el espacio público. Accesibilidad, vitalidad, alteridad, el paisaje en sí mismo, o sea, la calidad visual y las densidades. Vamos a hablar un poco de accesibilidad. Con esto ya ustedes tienen alguna familiarización, repito, por el trabajo que hicimos en espacio público. El tejido está compuesto, como ustedes recordarán, por parcelas, edificios y actividades. Esas actividades pueden ser residenciales, pueden ser no residenciales. Hay actividades no residenciales que pueden formar parte del sistema de espacios públicos. Estamos hablando de equipamientos públicos, equipamientos como escuelas, universidades, hospitales, jardines de infantes, etcétera, que eventualmente una biblioteca uno los puede considerar como componentes del sistema de espacios públicos o no, pero de cualquier manera son parte del tejido, son edificaciones donde se realizan actividades y se encuentran en alguna parcela de la ciudad. Pero hay otras actividades también que forman parte del tejido y que no pueden formar parte necesariamente del sistema de espacios públicos, como son los comercios, y que no son residenciales. Y sobre todo lo que nos importa en esta instancia son los comercios de uso cotidiano muchas veces, porque la calidad urbana de un área se define
en gran medida por la accesibilidad que tienen esos comercios de uso cotidiano o algunos equipamientos que pueden formar parte del sistema de espacios públicos. Esto es, ¿cuánto me tengo que desplazar yo? ¿Cuántos metros tengo que caminar? ¿O cuántos puedo medir el tiempo en minutos? ¿Cuántos minutos tengo que caminar para llegar a una carnicería? Para llegar a un supermercado? ¿O para llegar a una librería? ¿O a una papelería? Hay comercios que son de uso cotidiano y comercios que no. Esto ya lo hemos hablado incluso cuando discutíamos la clasificación de las categorías a la hora de hacer el relevamiento, ¿no? La presencia o no, la cercanía o no de una ferretería a mí no me va a definir la calidad urbanística de mi barrio. Si me tengo que tomar un colectivo para llegar a la ferretería más cerca que tengo, realmente, bueno, puede ser un incordio, pero realmente no incide en la calidad urbanística, porque uno no está comprando un martillo o clavos o tuercas todos los días. Lo compra eventualmente cuando es necesario, salvo que uno tenga un trabajo que se dedique que necesite ese tipo de insumos. Pero si yo tengo que comprar comida, si tengo que comprar artículos de papelería, eventualmente si tengo necesidad de alguna actividad que no es comercial, como puede ser algún servicio sanitario, educativo, etcétera, la cercanía a ese tipo de actividades sí definen la calidad urbanística de un sector de la ciudad. Están los parámetros que ustedes ya conocen. Se supone que nosotros tardamos en promedio 5 minutos en recorrer 300 metros, 10 minutos en recorrer 600 metros y 15 minutos en recorrer 1 kilómetro en la calle. La velocidad a pie considerada es aproximadamente de 4 kilómetros por hora, que va variando, como se dan cuenta. Cuando hablamos de 15 minutos no hablamos de 900, sino de 1000, porque siempre hay alguna demora, siempre hay algún delay. A medida que se extiende el trayecto recorrido, tenemos una demora. Cuando caminamos y también si fuéramos en auto. Esta tabla acá lo que nos muestra son cuál es el tiempo de acceso máximo tolerable que yo tengo para llegar a determinado tipo de servicio. En el primer apartado están abastecimiento y consumo. O sea, establecimientos de comercio cotidiano, mercados municipales, farmacias, alimentación, periódicos, productos de droguería, etc. Mercado municipal. Bueno, yo no debería desplazarme más de 5 o 10 minutos caminando para acceder a este tipo de servicios, una pescadería, por ejemplo. Ustedes tienen relevado esas cuestiones y deberíamos empezar a analizar esto. ¿Cuánto tengo que llegar desde mi casa? Esta imagen ya la han visto. Está tomada del sistema de indicadores de sostenibilidad para la ciudad de Sevilla. Si yo vivo en el cuadrado que está pintado en amarillo, bueno, yo podría medir cuánto tengo que caminar para llegar a un establecimiento de comercio cotidiano, por ejemplo. Cuán bien servida está mi área con respecto a ese tipo de servicios. Es lo que vemos acá. Esto es igual sirve como ejemplo porque es un trabajo del año pasado, de un equipo del año pasado. Acá no están incluidos en esta lámina los comercios de uso cotidiano, pero podrían estar incluidos. Acá hay otro tipo de equipamientos. Centros de atención primaria, jardines y guarderías, centros de educación primaria, de educación secundaria, instituciones deportivas, etc. Pero están los radios de incidencia. Los radios de incidencia, como ya saben, están definidos en base a cuál es el tiempo o la distancia máxima tolerable que yo puedo recorrer para llegar a esos equipamientos o esos comercios de uso cotidiano. Y después este equipo lo que hizo fue una clasificación por manzana. O sea, qué manzanas, las que están pintadas en amarillo más claras, tienen una accesibilidad rápida por la cercanía, basándonos en la cercanía, únicamente a 2 servicios. Y las que están más oscuras son las que tienen cercanía, mejor accesibilidad a 7 servicios básicos, por lo menos. Todas estas cuestiones son analíticas, después sirven a la hora de
fijar objetivos de intervención. Pero ya empiezo a ver cómo, en términos de su organización funcional, el tejido puede ser uno de los componentes que me va a definir la calidad urbanística de un área de estudio. Y esto es algo que ya lo habían visto los urbanistas norteamericanos, por ejemplo, en la década del 20. Esta imagen, que a lo mejor la recuerdan de introducción al urbanismo, es la famosa Neighborhood Unit de Clarence Perry, desarrollado en 1920, que era este dispositivo a partir del cual, según Clarence Perry, se tenía que proyectar la ciudad. La unidad vecinal es básicamente un barrio, poco menos de un barrio, unidad vecinal con viviendas. En su centro tiene algunos equipamientos importantes, la iglesia, la escuela primaria, una plaza y espacios verdes, y los principales comercios están en los bordes del barrio. La cuestión está es que yo no tenga que sobrepasar este radio de 1/4 de milla desde el centro, tomado desde el centro, para acceder a un comercio o para acceder a los equipamientos. Lo que decía Clarence Perry, que la ciudad tenía que estar organizada como una sucesión de estas unidades en donde yo tengo acceso a todos los servicios básicos. Esto, básicamente. ¿Y qué es lo que trabaja Richard Rogers, ¿no? Con su Urban Task Force, ¿no? Él determina, con otros criterios distintos a los de Clarence Perry, pero apoyándose en esa tradición, que cuando estamos hablando de áreas que superan los radios de 780 metros, la gente y las actividades tienden a dispersarse. Ahora, cuando estamos hablando de áreas que en promedio se desenvuelven dentro de un radio de 540 metros, podríamos decir de poco más de medio kilómetro, la gente tiende a concentrarse, los negocios tienden a concentrarse. Hay un mayor nivel de concentración de actividades y se evita la dispersión. Lo que propone Richard Rogers es proyectar la ciudad así. Nosotros podríamos decir, bueno, ¿cuánto se acerca nuestra área de análisis a este ideal? Y de acá viene este concepto, que sirve para proyectar la ciudad, pero también para analizarlo. Este concepto tan de moda de los barrios de 20 minutos, ¿no? Se instauran en el plan de Portland, y que lo que sostienen es que en cada barrio de la ciudad yo no debería recorrer más de 20 minutos para acceder a un servicio o un comercio de uso cotidiano, ¿no? Esta es la división que hace la gente de Portland de su ciudad. Las áreas que están pintadas en amarillo son las que están mejor servidas en ese aspecto, a lo mejor ya tienen todas las características que requieren para funcionar como barrios de 20 minutos, y las que están pintadas con colores más oscuros, acercándose al azul, son las que están peor servidas. Por supuesto que la mezcla de usos también puede ser crítica y nos puede servir para identificar situaciones críticas o conflictivas. Hay actividades que son de difícil compatibilización. Por ejemplo, una estación de servicio en el medio de una manzana de usos residenciales. Una estación de servicio en el medio en realidad, de cualquier sector urbano consolidado siempre es problemática por el riesgo que implica, ¿no? Es algo difícil de resolver en casi todo el mundo, salvo en muchas ciudades donde las estaciones de servicio siempre están en la periferia, lo cual es ideal, pero en entornos urbanos de alta densidad o muy consolidados siempre implican un riesgo, ¿no? Si llega a haber un incendio o explota la estación de servicio, desaparecen unas cuantas manzanas a la redonda. Después hay conflictos de actividades, a lo mejor, obviamente, que implican un menor grado de riesgo, si es que implican algún grado de riesgo, pero que suelen traer problemas, como los que podemos ver leyendo el diario y encontrarnos con las quejas, por ejemplo, de los vecinos de Pichincha, que se quejan por los ruidos de la actividad nocturna, etc. O a veces el peligro ya es extremo, ¿no? La coexistencia en el tejido de actividades industriales, acá vemos la refinería en San Lorenzo,
y tejido residencial es peligrosísima. Acá ya no vuelan unas cuantas manzanas a la redonda si pasa algo, sino que probablemente desaparece en la ciudad de San Lorenzo y de Puerto General San Martín. O sea que estamos hablando de mezcla de usos, y eso está directamente relacionado con otro concepto que usamos cuando hablábamos de espacio público, que es el de la vitalidad, y esto también lo hemos hablado. La vitalidad en el espacio público, la cantidad de gente utilizando y viviendo el espacio público, no es algo que se obtiene simplemente, como solemos creer los arquitectos, con el diseño de calidad, o sea, con veredas anchas, eligiendo pisos que sean bonitos, con bancos, con sombra y con buena iluminación. Un factor fundamental es el tipo de tejido que hay, que atrae gente o no. Acá yo veo una imagen urbana, con un espacio urbano de bastante calidad en cuanto al ancho de las veredas, al arbolado, al grado de mantenimiento. De ninguna manera podría hablar de una situación desfavorecida en ese aspecto. Pero este tejido de muy baja densidad y también casi monofuncional, que es residencial exclusivamente, atrae muy poca gente al espacio público. Es un espacio público que generalmente está vacío. No es que eso siempre vaya a ser un problema, no, pero en términos de vitalidad, obviamente no podríamos elegir este tipo de entorno como un ejemplo a seguir, a diferencia de lo que ocurre acá. Y acá vemos que la calidad del diseño del espacio público no es la mejor, el grado de mantenimiento del asfalto tampoco es el ideal, las veredas tienen cierto nivel de desprolijidad, pero ¿por qué hay gente? Hay gente porque está bien diseñado el espacio y no tanto, si bien las veredas se las ve anchas, se las ve generosas, pero principalmente lo que atrae a la gente es lo que ocurre en el tejido, lo que ocurre en las plantas bajas de los tejidos. Ese es el principal atractor que a mí me va a garantizar la vitalidad. Entonces ya puedo empezar a evaluar el tejido en tanto componente que fomenta la vitalidad y el uso del espacio público o no. Nosotros tenemos indicadores que les hemos pasado a ustedes para la realización del práctico, en este sentido que lo que miden, por ejemplo, es la cantidad de usos no residenciales. Ustedes se van a encontrar con este término, de la cantidad de personas jurídicas. Cuando los españoles hablan de personas jurídicas, están hablando de usos no residenciales que hay en el tejido. Entonces, lo importante es que haya una mezcla, un porcentaje mínimo de actividades que no sean residenciales. Y dentro de esas actividades no residenciales, tiene que haber un porcentaje mínimo de actividades de uso cotidiano, lo que yo decía antes, actividades de proximidad. Y ahí puedo empezar a hablar acerca de las posibilidades, o puedo tener una mirada alentadora con respecto a las posibilidades de que haya vitalidad, de que haya gente en el espacio público, que es lo que lleva seguridad, etc. Estas son imágenes tomadas del libro de Yangel, que ustedes ya empezaron a leer, Ciudades para la Gente, ¿no? Que se muestra la importancia que puede tener la sucesión de muchos comercios en las plantas bajas, de actividades casi públicas en las plantas bajas, para atraer gente al espacio público. La importancia que tiene la configuración de la piel de la planta baja del edificio para atraer gente. Cuando una fachada es abierta, porque puedo ver desde afuera lo que ocurre adentro y viceversa, o cuando una fachada es totalmente cerrada y no atrae gente, o cuando una fachada es interactiva, diría que cuando sacan, por ejemplo, el verdulero, la mercadería a la vereda y la apoya contra el frente y yo puedo interactuar con esa fachada, no con mi verdulero porque no me deja tocar la fruta, pero si ustedes tienen un verdulero generoso, seguramente les dejará revisar las manzanas. O cuando una fachada es pasiva. Aquí estamos analizando el tejido como elemento atractor de personas. Acá, este par de imágenes es ideal, ¿no? Son dos imágenes análogas, muy parecidas, son dos pequeñas calles principalmente peatonales. Por ahí se puede ver un auto, como se ve en la imagen de la derecha, y en la de la izquierda también eventualmente puede pasar un auto, pero son calles peatonales.
puede haber un auto porque puede haber un ingreso a una cochera, por ejemplo. De ciudades europeas, en este caso ciudades españolas, tejidos de una densidad perfectamente homologable, planta baja y 3 pisos. En el fondo también vemos una torre de una iglesia en los dos casos. La única diferencia es que en las plantas bajas de la imagen de la derecha hay bares, hay actividades de proximidad, actividades comerciales de proximidad, y en los pisos superiores hay vivienda. En la imagen de la izquierda vemos en los pisos superiores vivienda, pero en las plantas bajas hay actividades comerciales, que no se alcanza a distinguir muy bien cuáles son, pero no son actividades de proximidad. Son bufetes de abogados, probablemente sea algún estudio de arquitectura, si mal no recuerdo había ahí en esa calle también una agencia de turismo. Son usos eventuales, no garantizan la vitalidad del espacio público, no fomentan esa vitalidad. Y cuando hablamos de cómo el tejido puede colaborar con la vitalidad del espacio público, también estamos hablando del rango de uso de las actividades, del rango de funcionamiento de las actividades que se dan, que se desarrollan en el tejido. Por ejemplo, acá la mezcla de usos es fundamental. Si vemos la peatonal Córdoba, dos imágenes de la peatonal Córdoba de Rosario, podemos ver cómo en el horario comercial hay una vitalidad importante, pero a la noche que no hay vivienda, la peatonal Córdoba prácticamente muere. Lo que se intenta buscar es siempre esto, esta mezcla de usos para lograr vitalidad, ¿no? Comercios o determinadas actividades no residenciales en las plantas bajas, y en las plantas altas, mientras sea posible, residencia, porque eso me garantiza que ahí va a haber gente, no tanta gente como durante el horario comercial, pero por lo menos va a haber gente en el tejido. Otra cuestión que el tejido me va a servir, para lo cual me va a servir el tejido y las actividades para garantizar la vitalidad, es el tipo de actividad que se va a desarrollar en la calle. Y Angel señala en su libro, y pone este ejemplo, como lo importante no es tanto que haya gente caminando, sino que haya gente realizando actividades de estancia, que la gente se quede en el espacio público. Yo puedo tener una calle con muchas personas, pero que están pasando a gran velocidad. Y otra cosa es cuando tengo una calle en donde la gente se queda o avanza más lentamente, avanza mirando vidrieras, o se puede quedar a tomar un café o comer un sándwich, ¿no? Acá hay dos situaciones distintas. Una es en la entrada y salida de un shopping center y una estación de metro, donde siempre hay gente que sale del metro y va al shopping, pero después no se queda en la calle. Mientras que en la otra hay menos actividades, espacio, menos actividades comerciales, hay en las plantas bajas, pero no ofrece una oferta tan importante como puede ofrecer un shopping, ni un flujo de personas como puede ofrecer una estación de metro, pero hay un tipo de actividad que da a la calle y que atrae personas para que la gente se quede en la calle. Eso es lo que da vitalidad. No solamente la cantidad de personas, sino el tipo de actividad. O esto, cuando tengo áreas residenciales, el tejido puede colaborar para que haya vitalidad. Lo que dice él es que clasifica en un análisis que hace en distintas ciudades cuáles son las actividades que se realizan en la calle. Es que más o menos se reparten por la mitad en actividades de tránsito, de gente que pasa caminando o pasa en bicicleta o pasa en auto, y de gente que permanece en el espacio público. Ahora después, cuando analiza cuánto tiempo se queda esa gente, dice, bueno, las actividades de tránsito son el 11% y las actividades de permanencia son el 90% casi. O sea, lo importante es que la gente esté, y a veces, cómo yo resuelvo la entrada a un tejido residencial, si hay jardines, etcétera, eso me puede dar garantía de que haya gente usando ese espacio. Son ojos en la calle. Y también las tipologías edilicias son importantes en este aspecto. Acá hay 3 formas distintas de alcanzar la misma densidad residencial. Hay 75 viviendas por hectárea. Tenemos una manzana, que tiene 1 hectárea en este caso, 100 por 100 metros. Primero tengo 75 viviendas en una torre, después organizadas en dúplex, que están adosados, y en la imagen de abajo
en departamentos que conforman placas o viviendas colectivas de planta baja y 3 pisos y un amanzanamiento. La forma en la que yo organizo el tejido también va a ser determinante, o puede ser determinante para garantizar la vitalidad. Generalmente, un tejido organizado en torres exentas siempre es poco alentador, o colabora poco, contribuye poco con el uso intenso de la vereda o de la calle. ¿Por qué? Porque no conforma fachadas. La torre exenta tiene un punto en donde llega y toca el piso, donde hay una fachada, y que generalmente está destinada al ingreso de los habitantes de la torre, y al ingreso de las cocheras, y no mucho más. A veces puede haber un comercio, pero es raro, porque los comercios lo que buscan es que se generen estos paseos, buscan la contigüidad, mientras que cuando tengo estas fachadas continuas, que son las más comunes en nuestro tipo de ciudades, eso me puede garantizar un mínimo de vitalidad. No siempre. La otra cuestión por la que vamos a pasar rápido, porque se nos va a hacer difícil también analizarla en nuestra área de estudio, es la alteridad. Nosotros hablábamos antes de que el espacio público en otra clase es importante que sea un espacio que pueda ser usado por distintas clases sociales, que la separación de las personas, de los distintos tipos de personas, ya sea por condición económica, por condición etaria, etcétera, no es saludable para una sociedad, no es sostenible en el largo plazo. Los niveles de fragmentación y de segmentación que estamos teniendo en la actualidad no son sostenibles en el largo plazo o no auguran nada bueno, ni en el corto ni en el mediano, y si se mantienen en el largo plazo tampoco. Lo que vemos en las ciudades es como hay que tratar de evitar este tipo de situaciones, de tejidos residenciales que están destinados exclusivamente a un tipo de habitante y tejidos que están destinados a otro tipo de habitante, donde no hay interacción. Se supone que la interacción es positiva. Acá, el tipo de residente que hay en cada uno de estos barrios de Buenos Aires determina quiénes van a ser los usuarios, por ejemplo, de ese entorno urbano. Lo que hablamos antes en otra clase también, funcionan casi como guetos, tanto uno como el otro. Uno un gueto de lujo y el otro un gueto más precario. Pero lo que se intenta lograr es la integración. Por ejemplo, hay indicadores, que, repito, no vamos a usar en el práctico porque relevar estas situaciones no llevaría mucho tiempo y probablemente el área central de Rosario tampoco sea el área ideal para analizar este tipo de contrastes, salvo algunos sectores. Pero hay indicadores que usan en algunos países, en algunas ciudades españolas, que dicen que en todo nuevo conjunto residencial que se proyecte, tiene que haber un mínimo de viviendas protegidas. Los españoles cuando hablan de viviendas protegidas hablan de lo que en una época se llamaba viviendas de interés social o viviendas de alquiler hechas por el Estado, viviendas subvencionadas, donde el alquiler sea bajo. Es como si yo dijera, bueno, en los condominios del Alto, por ejemplo, todos ubican los condominios del Alto, supongo, hubiesen estado proyectados con una normativa que les dijera, bueno, si ustedes van a meter acá X cantidad de vivienda, hay un porcentaje, pongamos un 20, un 30% de esas viviendas, que tendrían que estar subvencionadas. A lo mejor la misma municipalidad pone algo de dinero, pero dice, lo que me garantiza es que ahí no todos los habitantes van a pertenecer a la misma clase social, sino que va a haber una mezcla social. El tejido puede colaborar para eso también, ¿no? Y de lo que estamos hablando. Hay indicadores que, por ejemplo, también sirven para medir cuál es el porcentaje de mezcla etaria que hay en un determinado barrio de la ciudad. Lo importante es ver que haya un equilibrio entre ancianos, adultos, adolescentes y niños.
Generalmente a veces lo que se toma como parámetro es que haya muchos niños y muchos ancianos, porque eso es parámetro de que hay muchos adultos, porque la mayoría de los niños viven con sus padres. Y hay otra cuestión más cara a nuestra profesión, que es la arquitectura, y es cómo el tejido puede servir para definir la calidad visual de una ciudad. Y acá ya no hablamos simplemente de si el tejido es homogéneo o heterogéneo, porque eso es importante, pero como podemos ver en estas dos imágenes, la calidad visual puede alcanzarse tanto con un tejido muy heterogéneo, como el que vemos arriba, Manhattan, o con un tejido muy homogéneo, como el que vemos abajo, que es el del centro de la ciudad de París. Veo calidad visual en ambas situaciones. La cuestión es cómo se consolidan este tipo de tejidos, ¿no? Acá de vuelta tengo dos tejidos homogéneos, arriba el Paseo de Gracia, en el ensanche de Barcelona, y abajo es una foto de la Karl Marx Allee, la avenida Karl Marx, en lo que fuera Berlín del Este. Son dos tejidos homogéneos, en dos calles homogéneas, pero los resultados son totalmente distintos. Uno es un resultado de un tejido proyectado de manera centralizada, como era todo en la Alemania del Este. Todo estaba centralizado, proyectado por algún arquitecto municipal, mientras que arriba veo un tejido que es la resultante de muchas operaciones que se van realizando parcela a parcela, porque hay distintos propietarios involucrados, distintos arquitectos, distintas empresas constructoras, y también una normativa, que es lo que centraliza eso. Una normativa que me dice cuáles son las alturas máximas que puedo alcanzar, las actividades que están permitidas, etc. Y logro ese nivel de complejidad, ese nivel de variedad, que me hace mucho más atractivo ese espacio. No tengo duda de que si a nosotros nos preguntaran por dónde preferirías estar caminando, y prefiero caminar por el Paseo de Gracia. Si me dan a elegir, prefiero ir a la ciudad de Berlín, que me divierte más, pero pasaría por acá y me iría al centro. ¿O cómo se logra la heterogeneidad? No es lo mismo lograr la heterogeneidad del tejido, como vemos en el caso de la derecha, que es Nueva York, cuando las tipologías edilicias predominantes son tipologías exentas, de edificios de perímetro libre. O sea, son edificios que no están pensados medianera contra medianera. O sea, son tipologías que aspiran a la individualidad del objeto arquitectónico. Acá hay una heterogeneidad del tejido en su conjunto que está construida a partir de edificios que desde sus características tipológicas aspiran a esa heterogeneidad. Todo lo contrario ocurre con la heterogeneidad del tejido que vemos en la imagen de la izquierda, que es una foto de Avenida Pellegrini. Es un tejido heterogéneo, donde coexisten construcciones de distintas alturas, distintos tipos de construcciones, distintas épocas, distintos usos, pero los tejidos, todos los edificios que conforman ese tejido, ya sea la altura que sea de la edificación, son tejidos que están pensados para conformar, edificios cuya tipología está pensada para conformar un tejido homogéneo. Edificaciones que van de parcela a parcela. No son edificaciones individuales, no son edificaciones de perímetro libre. Acá la heterogeneidad es resultado de la baja capacidad de inversión que tiene una ciudad para completar ese tejido y llegar a una imagen más parecida a la que vemos arriba, por ejemplo. Entonces, la homogeneidad o la heterogeneidad pueden ser factores que me sirven para cualificar la calidad del paisaje urbano. Pero siempre también tengo que tener en cuenta cuáles son las tipologías edilicias y cuáles son las posibilidades que tiene una determinada sociedad, por ejemplo, para alcanzar un tejido homogéneo o no. El tejido me puede servir como un indicador para darme cuenta de cómo fue el proceso de conformación de un sector de una ciudad. Cuando veo un tejido como el de arriba, que finalmente no se hizo,
las imágenes del proyecto de Metra en Puerto Norte, pero yo claramente estoy viendo un sector de la ciudad, una parte de la ciudad, que está constituida como resultado de una operación unitaria. Mientras que la imagen de abajo me muestra un sector de la ciudad que está constituido a partir de un proceso que involucra a muchos actores, y muchos arquitectos, muchos propietarios, etc. Un proceso lento en el tiempo. Y eso caracteriza el paisaje urbano. O cómo puede servir para generar la anomia absoluta del tejido. Cuando me encuentro con estas situaciones típicas de suburbios norteamericanos, ¿no? Donde el tejido no hay jerarquías, todo es igual, uno se podría perder tranquilamente en una calle, si uno tomó 2 o 3 cervezas de más, a la noche seguramente termina en la casa del vecino, si deja la puerta abierta el vecino, o el tipo de anomia que vemos acá, en cualquier barrio construido con fondos públicos en nuestro país que proponen este tipo de imagen de ciudad, donde prácticamente no hay jerarquías, no hay nada. Por supuesto que la complejidad como cualidad deseable en lo que se refiere a la imagen de la ciudad, a partir del tejido, no es algo que se logra simplemente con la variación tipológica. A veces puede ser con un diseño sutil y un diseño inteligente, pero una repetición de una tipología específica y una variación de colores simplemente, y retranqueos, retiros, recesos. Yo puedo jugar con las tipologías y lograr un paisaje urbano de gran complejidad, como este conjunto en Holanda del estudio MRDV, que nunca me acuerdo cómo era la sigla. Pero ven cómo con elementos simples yo puedo lograr una gran complejidad, y cómo con los mismos elementos, o elementos análogos, puedo lograr paisajes muy pobres a nivel urbano. Hay otra cuestión que tiene que ver con el tejido, y es cómo se resuelve la articulación entre edificaciones de distintas características. Este es un caso famoso en la historia del urbanismo por el desagrado que les produce a los habitantes de la ciudad de París. Es la Torre Montparnasse, en el centro histórico de París, que se construye creo que en la década del 70, y que nunca fue querida por los parisinos, obviamente, porque atenta contra esa homogeneidad y ese carácter escénico que tiene el paisaje diseñado por el barón de Haussmann, ¿no? Todo lo contrario de lo que ocurre acá, ¿no? Si vamos a Nueva York, a Manhattan, donde esa articulación está bien resuelta, pero acá vemos de nuevo una particularidad que es interesante, cómo el factor del tiempo a veces es importante para acomodar las cosas. Cuando se construyó, como vemos en la imagen de la izquierda, se terminó de construir el Seagram Building. El Seagram era en su entorno, en el tejido de su entorno, era básicamente un plato volador, no muy distinto a la Torre Montparnasse, salvo en la calidad, por supuesto, arquitectónica del edificio. Pero se acomodaba tan bien al entorno casi como la Torre Montparnasse, o sea, no se acomodaba, era un plato volador. A medida que se fueron produciendo sustituciones de edilicias y se empezaron a construir otras torres alrededor, llegamos a esta situación armónica del Seagram, donde se establece un diálogo entre las distintas edificaciones. Acá, 2 imágenes relativamente análogas, una de primer mundo, el barrio de Chamartín, en Madrid, y otra cerca del Parque Independencia, básicamente por Avenida Videolagos, ¿no? Pasando 27 de febrero hacia el sur. Cómo se articulan estos tejidos de distintas densidades. Ningún caso muy feliz, ¿no? Afuera estamos viendo, a la izquierda estamos viendo una imagen donde una espantosa articulación en términos de paisaje de estas grandes torres, con un tejido que no es de baja densidad, como vemos las edificaciones son de planta baja y 8 o 9 pisos, pero parecen de baja densidad al lado de la escala monumental de las otras torres,
Mientras que en la imagen de la derecha vemos una situación análoga, pero protagonizada por grandes placas de un conjunto Fonavi, de planta baja y serán 12 o 13 pisos, a lo mejor, y edificaciones que predominan en el tejido, que son de planta baja y un piso a lo sumo. Comparemos acá la calidad de la articulación. Podemos hablar de la articulación en esta pequeña escala también. En la imagen de la izquierda no hay articulación posible entre estos edificios entre medianeras en altura y el edificio entre medianeras de la esquina, de planta baja y un piso. Ahora, fíjense la tipología con la que está resuelta la altura de planta baja y 10 pisos, básicamente en este edificio de la derecha, que es un basamento con los edificios por encima resueltos como torres exentas. Si yo acá al lado tengo una vivienda de las características de la vivienda de la esquina, que veo en la imagen de la derecha, lo puedo articular perfectamente. La articulación la resuelve el basamento. Por eso estas cuestiones tipológicas, cuando analizamos el tejido, pueden ser interesantes también para analizar el paisaje. Acá, como la propia densidad del tejido puede ser fundamental para definir el paisaje de una avenida. La imagen de abajo es Boulevard Seguí, en Rosario. La imagen de arriba es una imagen que ya tiene unos años, ¿no?, de Avenida Corrientes, en Buenos Aires. Pero la calidad paisajística de estas dos avenidas está principalmente definida por la calidad del tejido, por la densidad del tejido. Un caso interesante es esto, ¿no?, cómo el tejido puede ayudar para definir la forma del espacio público, para que el espacio público no sea un espacio informe. Esto era un proyecto del arquitecto James Stirling, creo que en Londres, si mal no recuerdo, de una calle que tras los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial había perdido algunas construcciones y se había construido, como vemos aquí en la imagen de arriba, que está sombreado, un estacionamiento, un parking, que deconstruye la línea de fachada, se retira sobre la esquina, dando como resultado este paisaje un tanto desordenado. No me queda claro dónde empieza el espacio público, dónde empieza el espacio privado, dónde empieza el tejido y dónde empieza la calle, básicamente. Hay una relación desordenada. Lo que propone Stirling es, sin tirar el edificio es construir una placa mínima que reconstruye el frente de viviendas en altura y reconstruir la forma de la calle, la calidad espacial, la definición de una calle bien definida, a diferencia de lo que es este. Entonces podemos ver la importancia que puede tener el tejido para definir la calle, ya sea en lo que se refiere a la densidad del tejido, pero también la importancia que puede tener la línea de edificación, la consolidación de la línea de edificación para definir la calle, como un elemento arquitectónico, con cualidades arquitectónicas. Y también está la posibilidad de interpretar el tejido de un sector urbano a partir de las características del tejido en lo que se refiere a la heterogeneidad, como a veces el tejido acá no me permite, y esto es algo que nosotros les vamos a pedir, que ya están trabajando, que encuentren distintos sectores. A veces esas diferencias son muy sutiles. Yo veo esta imagen que toma parte de nuestra área de estudio. Se darán cuenta, supongo, que el sector de las ciudades, ¿no? ¿Alguno lo reconoce? Habiliten el micrófono y digan qué sector de la ciudad es. Parece que se está acercando Silencio estampa. a la zona céntrica del lado izquierdo por cómo aumenta la densidad. Lo único que puedo llegar a ver, pero no distingo las calles. Busquen algún edificio. ¿Qué clase de arquitectos van a hacer si no miran los edificios, chicos?
Hay unos cuantos conocidos. Vamos, Sí, sí, a vos te recuerdan unas cuantas cosas seguramente. el club de abajo. Está la Sí, aduana. ahí Ahí está la aduana, Ahí está Cintia. exactamente. Acá está la aduana, esto ya, Ah. cuando veo la aduana ya sé, esto es Avenida Belgrano y esto es San Martín. El edificio Farallón también ahí. Sí, ese debe saber. Claro, por acá está el Farallón. Acá. El único edificio de la ciudad con una pirámide en la cabeza. Estaba Claro, mirando claro, está la famosa pirámide. Exactamente. Bueno, pero yo veo acá la variedad de edificios en altura y no puedo, me resulta muy difícil sectorizar esto. Digo, la edificación en altura no es un indicador acá de distintos sectores o áreas urbanas. Acá puedo identificar a partir del trazado, esto es otra imagen aérea de París. Obviamente la edificación es homogénea, el tejido es muy homogéneo, pero a partir de distintas jerarquías en las calles que conforman el trazado, yo puedo encontrar grandes piezas urbanas, ¿no? Grandes sectores conformados por muchas manzanas. El propio trazado me oficia de organizador en París, no tanto el tejido, que es homólogo, que es homogéneo. Pero acá, esto es Curitiba, yo puedo ver cómo la densidad del tejido, las características tipológicas del tejido, me sirve incluso para poder definir sectores. Yo veo acá un sector caracterizado por un tejido de mayor densidad, edificios en altura, que son los que bordean los grandes corredores de movilidad de Curitiba. Alejándome de esos corredores, encuentro un tejido más bien de una densidad baja y media, residencial, pero incluso las calles acá, también vemos jerarquías distintas de calles que me permiten encontrar otros sectores característicos. O sea, yo puedo sectorizar basándome en distintos parámetros, pero si analizo el tejido puedo decir, bueno, el grado de homogeneidad o de heterogeneidad del tejido, las características que tiene un tejido, para determinar determinados sectores, las características espaciales o las características funcionales. Cuando hablo de áreas centrales, finalmente hablo de tejidos donde predominan las actividades no residenciales, ya sea comercios, actividades terciarias, comercios, servicios, oficinas, etc. Entonces yo puedo decir, hay una caracterización funcional del tejido que me permite identificar un sector. No tanto a lo mejor a partir de las características espaciales o visuales del tejido, sino de las características funcionales. Y a veces esa caracterización funcional está acompañada por una caracterización también visual, muy importante. No es el caso del centro de Rosario. Otra cuestión que es importante analizar cuando analizamos el tejido es el grado de consolidación que tiene. Acá volvemos a Barcelona, ¿no? Acá veo un tejido muy consolidado, prácticamente no hay terrenos baldíos, y la consolidación también la puedo ver en la calidad del grado de mantenimiento que tienen las distintas edificaciones que conforman este tejido. Se me hace muy improbable suponer que alguien va a ir a comprar y va a demoler un edificio acá para construir otro. A diferencia de lo que ocurre en esta imagen de la ciudad de Santa Fe, donde veo muchos vacíos urbanos. En una misma manzana veo parcelas construidas, ocupadas con edificaciones, parcelas vacías, de distintos tamaños. Este tejido me permite contraponer a la sociedad que habita en esta ciudad con esta. Podría decir que acá, en esta ciudad, hay una sociedad que tiene una capacidad de inversión, en este caso de inversión en la construcción de edificios, mucho mayor que la que tiene esta sociedad. Acá todo el dinero, si sumamos todo el capital que hay, no alcanza para construir todos los lotes que me están ofreciendo la ciudad para ser ocupados. Acá sí. A veces la baja densidad o el bajo grado de consolidación que tiene un tejido cuando está muy abierto, cuando hay todavía muchas parcelas disponibles para construir, me puede estar dando puede ser un indicador de la capacidad de inversión, pero si no, también puede ser un indicador del desarrollo.
que puede tener una ciudad, ¿no? En el sentido, bueno, todavía falta, es una situación incipiente. Esto se está ocupando lentamente, pero se está ocupando. O a veces la presencia, es importante detectar la presencia de edificios en construcción. Cuando sobre una calle, sobre una avenida, en un barrio, veo varios edificios en construcción o demoliciones o terrenos vallados, eso me está dando un indicador de que en un determinado sector hay un tejido, podríamos decir, más blando, menos consolidado, donde aumentan las potencialidades de renovación del tejido. Por supuesto, la consolidación también está relacionada con como decía al principio, con la calidad constructiva del tejido, porque el tejido también es un indicador que me permite rápidamente reconocer cómo es la calidad de vida o la calidad habitacional de los habitantes de ese tejido. Que pueden pasar de una baja calidad de vida, cuando hablamos de tejidos de áreas marginales, o incluso de áreas que no son marginales, como acá vemos en el centro de La Habana. El grado de mantenimiento de este tejido histórico es un indicador suficiente para decirme cómo es la calidad de vida de una persona que vive en La Habana. Y una cuestión fundamental que después vamos a retomar cuando hablemos sobre todo de sostenibilidad es la densidad. Nosotros ya hoy hablamos de algo referido a la densidad cuando hablábamos de la vitalidad. El tejido puede colaborar en la vitalidad del espacio público por la densidad y por la mezcla de actividades. Pero la densidad por sí misma, como bien señala Yangel, no es suficiente, como vemos en la imagen de la izquierda. No es suficiente altas densidades para garantizarme vitalidad en el espacio público. Las densidades muy bajas, por otro lado, y cuando son prácticamente tejidos monofuncionales, también me dan muy poca vitalidad en el espacio público, como vemos en la imagen superior de la derecha. Lo importante es densidades medias o altas y mezcla de determinadas actividades, en las plantas bajas sobre todo. Eso es lo que atrae gente. Y cuando hablamos de densidad, inevitablemente caemos en esta disputa que volveremos a ver cuando hablemos de sostenibilidad, que es la disputa entre dos modelos de ciudad que tensiona el debate urbanístico, ¿no? Entre un modelo de ciudad dispersa o un modelo de ciudad compacta. En la ciudad compacta yo puedo pensar en un tejido de mayor nivel de compacidad, de mayor densidad, lo que supone un mayor grado de aprovechamiento también de las infraestructuras, de los tendidos infraestructurales, una menor ocupación del suelo como recurso. Me permite una mayor sostenibilidad, y esto está asociado directamente con la densidad y la compacidad del tejido. Esto. Algo que se oponga a este tipo de tejido de muy baja densidad y que se extiende indefinidamente, porque para albergar una población creciente, yo necesito extender la ciudad, porque el tejido tiene baja densidad. A diferencia de lo que ocurre aquí. Y volvemos a Barcelona. Acá yo puedo resolver una ciudad con más o menos la misma cantidad de gente, que en el caso anterior, pero ocupando mucho menos espacio. Y a su vez, apostando por un determinado tipo de tejido que ayude, en la medida de lo posible, a generar espacios públicos más vitales. Y que me ayude a un uso más racional y más eficiente de los recursos que tengo, ¿no? Ya sea tendidos infraestructurales, en suelo urbano, etc. ¿Cómo se pueden medir las densidades? Se pueden medir por cantidad de habitantes, por metros cuadrados de superficie construida, hay distintas maneras. Nosotros acá, a partir del reglamento que ustedes tienen, vamos a trabajar con esta forma de medirlo, como nos muestra la penúltima
pila, el número de viviendas por hectárea. Se supone, de acuerdo a los indicadores que estamos usando, que un número más o menos ideal de viviendas por hectárea, si hablamos de la densidad, estamos hablando de aproximadamente 100 viviendas por hectárea. Poco más, poco menos. Pero esa es una cantidad razonable de viviendas por hectárea. Por supuesto que esa densidad se puede alcanzar con tejidos muy heterogéneos, puedo concentrar más población en edificios en altura y que alternen con edificios que albergan viviendas unifamiliares, pero si yo estuviese pensando en una ciudad homogénea, con un tejido homogéneo, con construcciones más o menos de las mismas alturas, las mismas tipologías, etcétera, y dijera, bueno, una densidad promedio de 100 viviendas por hectárea, teniendo en cuenta el tamaño promedio de un departamento de viviendas, podríamos estar hablando de un tejido conformado por edificaciones de planta baja y 4 pisos. Es un tejido que goza de un consenso favorable en lo que se refiere a la sostenibilidad ambiental. La cuestión es medir cuánto nos alejamos y cuánto nos acercamos de ese tipo, de esa densidad. Y después hay otras cuestiones que yo decía antes. También cuando hablamos de densidad, es importante hablar de los metros cuadrados. Nosotros ahora no vamos a hacer un análisis de todo el área de estudio desde este punto de vista porque no teníamos tiempo, pero después nos vamos a acercar a este tipo de análisis cuando analicemos algún detalle, alguna manzana en detalle. Que por ejemplo es lo que proponen en este libro que está subido a la bibliografía, se llama ¿Por qué la densidad? Y es todo un análisis, ustedes lo pueden descargar en PDF, acerca de cuáles son las densidades ideales. Ellos proponen básicamente 3 indicadores para medir, así hacen abstracción de los usos. Cuando yo digo una densidad ideal es de 100 viviendas por hectárea, estoy hablando de usos. La residencia es un uso. Pero acá se habla de cantidad de metros cuadrados. Hay un indicador que lo que mide es la cantidad de metros cuadrados construidos por parcela. O sea, metros cuadrados sobre metros cuadrados. Hay otro indicador que me mide la ocupación. O sea, cuántos metros cuadrados en la parcela están ocupados con edificación y cuántos quedaron libres. También son metros cuadrados sobre metros cuadrados. Y después hay un indicador más abstracto que toman el total de metros cuadrados edificados en una parcela divididos los metros ocupados en planta. Y a partir de análisis de distintas tipologías y distintos casos de estudios, llegan a la conclusión de que un índice de ocupación ideal no debería superar 0,50. O sea que si yo tengo en una manzana, analizara no una parcela, una manzana completa, la superficie de una manzana, no debería estar ocupada, el suelo de esa manzana no debería estar ocupado en más de un 50%. Eso sería lo ideal. Si nosotros analizáramos la ocupación de una manzana en cualquiera de nuestros barrios, nos daríamos cuenta que está muchísimo más ocupada en su interior. Lo mismo pasaría si analizamos el ensanche de Barcelona. Por eso estas cosas muchas veces tampoco hay que tomárselos como números sagrados, pero son indicadores que nos sirven para medir la realidad. Lo que me dice este indicador es que tiene que haber claramente una relación equilibrada entre el suelo ocupado por edificaciones y el suelo no ocupado. Una cuestión fácil de explicar esto, un tema que me permite justificar esta relación equilibrada, es el tema de la impermeabilización del suelo. Es un tema, todo un tema. Y después hay otros indicadores que ellos usan, ellos dicen que la edificabilidad ideal debería estar alrededor de 3, o sea que si yo divido los metros cuadrados que construyo por parcela y los divido por la superficie, por los metros cuadrados de la parcela, no me debería dar un número que debería rondar los 3. Puede ser. Una parcela debería triplicar, en todo caso, la edificabilidad de una parcela debería triplicar el tamaño de la parcela. Bueno, estos son estudios. Lo que tenemos que recordar, apelo a esta imagen que veíamos
la clase pasada, es que cuando hablamos de densidad de tejido, de lo que estamos hablando es también de la capacidad que pueden tener algunos componentes que ofician a modo de estructura, ¿no? A modo casi de infraestructura, de soporte, como puede ser el trazado, pero también están los tendidos de redes cloacales, de distribución de agua, de electricidad. La cuestión es cómo esos tendidos pueden soportar las densidades que nosotros estamos proponiendo en el tejido. Y esto ustedes lo saben muy bien cuando se les corta la luz en verano, por ejemplo, porque todo el mundo usa el aire acondicionado. O cuando tienen un vecino que consume mucha agua ilegalmente por la pileta, en vez de poner una bomba, o gente que usa el agua para el riego, el agua de la red para el riego, y tenemos baja presión. Ahí estamos hablando de un sistema de soporte que no está soportando la intensidad de uso que se está demandando desde el tejido. Hay que pensarlo como un hardware y un software, ¿no? El hardware son las parcelas, como parte del tejido, son las calles y son esas infraestructuras de distribución de servicios. El software es el tejido. El hardware tiene que poder soportarlo. Yo no puedo instalar el AutoCAD en cualquier computadora, en cualquier sistema operativo. Y cierro rápidamente contando algo que tal vez lo podamos usar en el práctico. Por ahora no está incluido, que tiene que ver con los atributos que le pueden aportar las características del trazado al espacio urbano. Y hay 3 condiciones que a mí me parece importante resaltar. Después seguramente más adelante Nico va a desarrollar esto con más profundidad cuando hable específicamente del problema de la movilidad. Pero algunos autores hablan de que cuando analizamos la calidad de los desplazamientos que tienen las personas en una ciudad, las personas y los bienes, debemos tener en cuenta estos 3 conceptos. El concepto de conectividad, el concepto de accesibilidad y el concepto de movilidad, tomado en este caso como un concepto específico, no como cuando hablo de la movilidad de manera integral. Cuando se habla de conectividad, dicen algunos autores, estamos hablando del hecho de que diferentes puntos geográficos se encuentren conectados, de que se puedan establecer relaciones de movilidad entre un punto, una localización y otra. El concepto de conectividad hace referencia al grado de vinculación que hay entre las diferentes partes de un sistema. Y aparece en la ciudad, aparece siempre fundamentalmente relacionado con la estructura viaria, o sea, expresa el número de conexiones directas que tiene cada área urbana con el resto. O sea, estamos hablando de la densidad del trazado. ¿Cuántas calles conforman un trazado? ¿De cuántas maneras puedo llegar a un lugar? Yo podría decir, comparar la conectividad que tengo desde el centro de Rosario para llegar a Funes o la conectividad que tengo para llegar a Victoria. Y bueno, tengo mucha más conectividad para llegar a Funes. Hay las opciones de calles, de avenidas que puedo tomar para irme hacia el oeste y llegar hasta Funes son mayores, tengo más posibilidades que para llegar a Victoria, que tengo una sola posibilidad, cruzar el puente. Hay un bajo nivel de conectividad. Hay otro concepto, dicen algunos autores, que es la accesibilidad, que se refiere a las condiciones que permiten a cualquier persona, con independencia de su condición física, psíquica o sensorial, que permiten usar de manera libre el espacio urbano. Acceder a servicios, por ejemplo. El grado de facilidad con el que se puede llegar, básicamente, a un lugar concreto, y si hablamos en términos más urbanísticos, vamos a decir que es la capacidad de llegar en condiciones adecuadas a los lugares de residencia, de trabajo, de formación, de asistencia sanitaria, de interés social, de prestación de servicios u ocio, desde el punto de vista de la calidad y disponibilidad de infraestructuras, redes de movilidad y servicios de transporte.
Yo puedo tener una muy buena conectividad entre dos puntos de la ciudad, pero puedo decir, bueno, la calidad del viario es desastrosa, está lleno de baches. Las calles son angostas, hay mucha conectividad, pero las calles son muy estrechas. No hay colectivos que me lleven de un lugar a otro. O a lo mejor es cómodo ir caminando, pero es incómodo ir en auto. O a lo mejor es cómodo ir en auto, pero es incómodo ir caminando. Estoy hablando de otras cuestiones. Y a lo mejor el camino es cuesta arriba o cuesta abajo, no es lo mismo. O sea, es otra variable, distinta a la de la conectividad, íntimamente relacionada. Y finalmente, dicen autores, que cuando hablamos específicamente de movilidad, le tomamos como un concepto restringido, estamos haciendo referencia al conjunto de desplazamientos que las personas y los bienes deben hacer por motivos laborales, formativos, sanitarios, sociales, culturales, de ocio, etc. ¿Por qué se mueven las cosas? ¿Y cómo se mueven? Lo que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos esto y cómo el trazado puede ayudar o puede estar relacionado con estas características es que cuando hablamos de conectividad, hablamos de la densidad de las redes, o sea, de la densidad del trazado. Cuando hablamos de accesibilidad, hablamos a los medios y a las características de los lugares. O mejor dicho, diría a las características de los medios y de los lugares, a las características de las redes y a las características del lugar. Si es accesible o no, si es fácilmente accesible o no. Y cuando hablamos de movilidad, hablamos de cómo se mueven las personas en ese medio. Lo que tengo que tener en cuenta es esto. Son tres conceptos que no van siempre de la mano. Pueden ir de la mano, pero no se piensen que a mayor conectividad y mayor accesibilidad voy a tener una mejor movilidad. No necesariamente. Significan cosas distintas. Por ejemplo, acá voy a tirar dos ejemplos que son de nuestra área. Un área que tiene una muy buena conectividad, una muy buena accesibilidad y una mala movilidad. Básicamente el microcentro. Acá tomado con un límite un poco arbitrario y muy genérico. Pero yo tengo una conectividad fuerte, la retícula, conformada por como una cuadrícula de básicamente 100%, 110 por 110, me permite una muy buena conectividad en sentido norte, en sentido sur. Tal vez falten diagonales en Rosario. La gente que vive en ciudades donde hay diagonales siempre se queja de eso, que tiene que ir zigzagueando en Rosario y no encuentra una sola avenida en diagonal. Pero me permite llegar y salir y al centro con mucha facilidad. También hay mucha accesibilidad, es una planicie, pero plano, puedo ir en bicicleta, puedo ir caminando, puedo ir en auto, no es difícil llegar, hay pocas interrupciones de las calles prácticamente comienzan en el río y siguen y se extienden hasta donde pueden, hacia el oeste o hacia el sur. Pero sin embargo la movilidad es muy dificultosa. La movilidad a nivel vehicular es dificultosa en el centro. Hay una gran concentración de personas que son atraídas justamente, como decíamos antes, por el tejido, por lo que ocurre en el tejido del centro. Y colapsa el sistema, esa relación que hablábamos de hardware y software. Hay un hardware, que es la calle, que no está preparada para los requerimientos que tiene el software que lo está ocupando. Se produce este caos a nivel vehicular, pero también a nivel peatonal. Muchas calles tienen veredas angostas, como calle San Luis. Hay apropiaciones, como las de los vendedores ambulantes, que dificultan el paso. Se mezclan personas que miran vidrieras con personas que simplemente van caminando rápido para que no se les cierre el banco, y con changarines. Y hay otro ejemplo muy simple, donde hay una conectividad, podríamos decir, baja, una accesibilidad relativamente fácil, buena, pero una buena movilidad. Es lo que encontramos si vamos al Parque de España. La conectividad es relativamente baja, porque hay una sola forma de llegar al Parque de España, que es por Avenida Belgrano. Yo puedo venir por muchas calles, pero siempre voy a tener que pasar, finalmente, tomar Avenida Belgrano y poder llegar para llegar al auditorio, por ejemplo, del Parque de España.
No hay una serie de redes que llegan ahí. E incluso a nivel peatonal, se interrumpe el paseo en la costa baja. No solamente se interrumpe porque se está cayendo, sino cuando estaba bien, también se interrumpía. Y tenía que subir por aquí, lo cual era un problema de accesibilidad, pero siempre tengo la posibilidad de subir por acá. Si no puedo subir las escaleras, y por otro lado hay una rampa también. Pero la rampa creo que me deja a mitad de camino. Pero bueno, la conectividad es baja. La accesibilidad es relativamente fácil, ¿no? Yo puedo acceder por calle Sarmiento, tranquilamente, y en bajada, no en subida. Puedo venir tranquilamente caminando por un espacio muy amplio, como es el Parque de la Bandera y la Avenida Belgrano, un espacio de alta cualificación, y si no tengo problemas de movilidad, si no tengo una movilidad reducida, puedo venir por arriba, bajar por la escalera, o bajar por la avenida y pegar la vuelta, no es tampoco tan complicado. La accesibilidad es relativamente buena, a pesar de que tener una conectividad baja en términos de componentes de la red que llegan a este lugar. Y la movilidad es relativamente buena, ¿por qué? Porque hay un predominio de la peatonalización. Para medir cómo se desarrolla la movilidad, tengo que ir un día promedio, por supuesto, que a lo mejor a veces se dan eventos que implican una aglomeración de personas importantes, pero en líneas generales, el que quiere caminar puede caminar bien, el que quiere patinar puede patinar bien, el que quiere andar en bicicleta quiere andar bien, y el auto llega a una situación bastante privilegiada, de un estacionamiento generoso. Es difícil que esto se llene, a veces se llena en determinadas ocasiones, pero generalmente si uno va a escuchar un concierto o una charla al auditorio del Parque de España, generalmente consigue estacionamiento ahí perfectamente y después se mueve caminando. Yo hasta podría decir, analizar la movilidad vehicular, y podría decir, tengo que caminar como casi 100 metros para llegar al auditorio, el auto me deja lejos, sí, pero me muevo bien. Es como cuando uno llega a un área central de una ciudad que está peatonalizada. Deja el auto en el borde y después camina o va en bicicleta. Y los movimientos se desarrollan bien. Por eso es que a veces es necesario acotar accesibilidad o acotar la conectividad para mejorar la movilidad, y hay veces que puedo subir estas tres dimensiones al mismo tiempo, al unísono. Pero bueno, tal vez después podamos hacer algún ejercicio rápido de estas características. Ya lo veremos. Ok, si no queda ninguna duda por ahora. Lo discutimos bastante, sobre todo es difícil entender esta diferencia, esta cuestión de que la accesibilidad es accesibilidad universal. Claro. Y no tiene que ver solamente con las rampas, digamos, que es lo que surge siempre en la parte de relevamiento y que contamos lo mismo, digamos, que si de repente la distancia de cruce de la calzada es muy larga y hay una persona mayor que tarda mucho en cruzar la calle, puede tener la rampa, el cordón y lo que quieras, y la accesibilidad es mala igual. Sí. Porque no tiene tiempo suficiente, o el tiempo de semáforo es muy corto, por ejemplo. Entonces eso es una cuestión física o de diseño. Sí, física, por eso también los flujos mismos en determinados horarios pueden influir. Yo puedo tener todo bárbaro, pero a veces está sobrepasado el flujo y me voy a mover, ¿viste? Con dificultad. Y a veces ocurre eso. Hay una componente también que ya es más difícil de trabajar, hay una componente de empatía urbana, digamos, que también es cuánto conviven o no conviven las personas en el espacio público. Digamos, si también lo hablamos siempre, si un automovilista decide girar sin frenar a toda velocidad, impide y genera un detrimento en términos de accesibilidad para una persona que anda a pie y que necesita más tiempo para cruzar la calle segura, por ejemplo. Sí. Bueno, eso tiene que ver con la educación vial y con las costumbres también de determinadas sociedades, ¿no? Nosotros a veces nos cruzamos dos malones de ciudadanos, nos cruzamos en una boca calle de la peatonal Córdoba, uno yendo hacia el este, otro hacia el oeste, y cuando cruzamos nos chocamos entre los peatones. Ustedes ven la gente cruzando en
en el cruce de Shibuya en Tokio y son de mayor cantidad de peatones durante el día en todo el mundo y millones de japoneses en un lado, en el sentido, en diagonal, en todos los sentidos, y no se tocan ni un pelo. ¿Cómo hacen? Y bueno, están acostumbrados a moverse así. Pero bueno, son costumbres. Bueno, no sé, lo quedamos ya para la semana que viene. No hacemos, igual no queda mucho tiempo, no hacemos lo de las palabras porque ya estoy cansado. No, y deberíamos haberlo disparado antes. Yo no Ah. olvidamos.